por continuar en Mega Noticias MX. Seguimos en este tema hablando de la radiografía del Instituto Mexicano del Seguro Social y por ello me da un gusto y agradecerte tu tiempo, Carolina Gómez, quien es consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Me da un gusto darte la más cordial bienvenida y ahondar un poco más sobre este tema, pues que no desconoces, como es el tema de la salud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Octavio? Muy buenas tardes. Pues muy preocupada de las imágenes y el reportaje que presentaste. Eh, no es lo mismo ser derechohabiente que tener acceso a la salud, como se observa ahí claramente. Sí, y lamentablemente podrá cambiar de nombre, lo comentaba en el bloque anterior, podrá cambiar de nombre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno en turno que quiera. El grave problema radica en la enorme crisis y que hemos desmenuzado en estos espacios de Noticias que enfrenta hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no solo de este sexenio, sino de años, problemas de negligencia, corrupción, falta de equipo. El poco equipo que tiene pues está en muy mal estado, que esos son algunas de las situaciones que diariamente enfrentan pues miles de derechohabientes, que la enorme injusticia radica en el que pues les descuentan como trabajadores mes con mes, quincena tras quincena, y lamentablemente la situación no mejora. ¿Tu opinión, Carolina? Bueno, tenemos que recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más grande y con mayor número de derechohabientes, porque el gobierno paga una parte, los empresarios pagan otra parte y desde luego el propio usuario le descuentan, como bien dijiste, en su nómina de este derecho, ¿no? Y de que por lo mismo, por todo ese número de derechohabientes, el instituto brindará un servicio mucho más expedito, eficiente y pues que las personas se fueran satisfechas con el servicio recibido. Pero por lo que ustedes saben y por lo que nosotros que estudiamos desde fuera, el Instituto Mexicano del Seguro Social requiere una reingeniería y también nuevos recursos. Y en ese sentido, lamentablemente estamos atravesando durante los últimos casi 4 años de este gobierno, en ocurrencias como modificar por un lado, desaparecer el Seguro Popular, en segundo lugar, en aras de combatir la corrupción, supuestamente, se desmantela toda esta infraestructura de personal que había y sobre todo de procesos y trámites y tiempos de la compra y distribución de medicamentos de esta institución tan grande, que era además la responsable de concentrar las compras, no solamente para el IMSS, sino para los estados y para otros hospitales que se adherían a esta compra consolidada de todo el gobierno federal. Y por último, nos atrapa la pandemia. Perdón. No, perdón, Carolina, adelante, adelante. Y por último, nos atrapa la pandemia y lo que ocurre es que se deja de atender por un tiempo muy importante a los pacientes crónicos en aras de reconvertir los hospitales solamente a COVID. Entonces, sí estamos ante una tragedia en temas de salud pública. Hay algo fundamental que dices, Carolina, un gobierno de ocurrencias, que eso prácticamente el cambiar al IMSS Bienestar vino todo este desmantelamiento, pero sin una planeación en el que pudiera el derechohabiente tener garantías en lo que por derecho le corresponde como trabajadores, como derechohabientes, como lo es el tema dejemos de la infraestructura, por lo menos el tema del medicamento, que si me dan de aquí un mes mi cita, por lo menos que voy al médico, voy al especialista, a que sea,
y yo salga pues con mi receta bien surtida, porque le tenemos que apoquinar nuestro bolsillo y poder surtir nuestra receta, porque no hay de otra. Nada más quisiera yo hacer una precisión para el auditorio. El hecho de que el IMSS Bienestar se haya convertido ahora en un organismo público descentralizado, quiero comentar que solamente va a atender a las personas sin seguridad social, es decir, aquellas que no tienen un trabajo formal. Entonces, pero volviendo al IMSS ordinario, como se le llama, al IMSS, a la estructura más grande de la seguridad social mexicana, es muy lamentable que los pacientes los obliguen a generar un gasto de bolsillo. Y veíamos hace no muchas semanas, hará un mes aproximadamente, cómo las personas decidían atenderse durante la pandemia en los consultorios adyacentes a farmacias. Por dos razones, porque en el IMSS no los iban a atender y porque tampoco les iban a dar los medicamentos. Entonces, están obligando a la población mexicana a sacar de su bolsillo, a gastar de su bolsillo en una inversión muy grande y muy importante que es su salud. Y pues lamentablemente los discursos van y vienen, pero de ninguna manera corresponde la necesidad con estas ocurrencias que se han ido acumulando en los últimos 4 años. Ocurrencias y que lamentablemente ha quedado solo en el discurso, que inclusive hablabas de estas farmacias adyacentes y que el propio subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, criticó de que era un robo, pero no le estás brindando garantías tampoco al derechohabiente. Y si a eso le sumamos, y no me vas a dejar mentir, Carolina, que todas las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social u hospitales hoy en día están atendidos en su mayoría por pasantes de especialidades básicas. Esto origina también que haya un sinnúmero de negligencias, que esto también es una clara realidad por no existir especialistas titulados, únicamente el director, si bien nos va. En ese sentido, quiero comentar que, bueno, se hizo una convocatoria pública en la que se pusieron a disposición de todas las personas con especialidades médicas en el país para que concursaran o solicitaran ese empleo. Pero no es lo mismo, ¿verdad? La ciudad de Monterrey, la ciudad de Hermosillo, la Ciudad de México, que Santiago Jamiltepec en Oaxaca, que está aproximadamente a 5 horas por carretera de la capital oaxaqueña. Entonces, es muy difícil que con estas pocas oportunidades, no solamente se necesita ofrecer una plaza, se necesita que en esas localidades haya, pues, seguridad, programas, vivienda y una serie de requerimientos para el especialista y su familia. Y entonces, como bien dices, por eso se ha recurrido de manera pues muy de hace muchos años a que sean los pasantes y los especialistas en todavía estudiando los que ocupen esas plazas. Pero efectivamente necesitamos invertirle al tema de salud pública en el país, invertirle con recursos y pues mientras tanto están eliminando el horario de verano y lo festejan, ¿no? Por ejemplo. Una reprogramación es lo que se necesita en nuestro sistema de salud, en este caso particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, Carolina, el 31 de agosto obviamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación pues este decreto por el que se crea, de lo que estamos hablando, el organismo público descentralizado, denominado ahora
pues el IMSS Bienestar, que quiere decir personas sin afiliación, y que lo tocaste en un principio de la entrevista, pueden las instituciones de seguridad social, atención gratuita, médica, hospitalaria, pero también habla el gobierno federal de este esquema de universalidad e igualdad, en condiciones que le permite el acceso efectivo, obviamente oportuno y de calidad y sin discriminación. Es lo que dice el gobierno federal. Pero te pregunto, ¿esta universalización pinta mucho peor el panorama? Pues genera mucha confusión. Van a pensar que los derechohabientes de, por ejemplo, Jamiltepec o Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca o Zongolica en Veracruz pudieran tener acceso a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y de ninguna manera va a ser así. La universalidad de la que habla el gobierno se quedó en una promesa de campaña al convertir al IMSS Bienestar en un organismo público descentralizado. Aceptó de manera tácita que el INSABI fue un fracaso y que sus recursos y todas las cosas que no se hicieron con el INSABI, pues yo no creo que se van a poder hacer con el IMSS Bienestar, porque lo conozco muy bien, trabajé ahí y no hay forma de ofrecer todos los servicios, aun cuando se absorba o los estados se adhieran a su esquema. Lo único que va a pasar es que va a ser un financiador para componer y arreglar clínicas, y de todas maneras los usuarios no tienen claro, y eso es lo más importante, yo creo, que no están pensando en el usuario final de cuál es lo que necesita. Tenemos un perfil epidemiológico muy grave y que ha sido desatendido por el tema de la pandemia por COVID. Puntos muy específicos que mencionas, Carolina. El IMSS requiere una reingeniería y de nuevos recursos. Surge la interrogante, entonces, ¿cuál fue la intención de convertir un programa social sujeto a reglas de operación con una intención solidaria hacia regiones rurales o población indígena del país, que es un operador financiero y rector de la salud? Surge esta interrogante, ¿no? Totalmente. A mí me da la impresión de que el presidente un día estaba muy enojado y dijo: ustedes me van a hacer cambiar de nombre, porque me comprometía que si no había medicamentos me iba yo a cambiar el nombre, invéntense algo, créense esto, y así surge, porque lo único que me explico yo es un programa que tiene tantos años de estar operando en las zonas rurales e indígenas, donde funciona a la perfección su esquema de salud. Pero si eso lo trasladamos a las zonas urbanas y con un perfil epidemiológico tan delicado, de alta especialidad, y sin haber fortalecido antes el primer nivel de atención en todo el país, no solamente en el IMSS, en todas las unidades médicas, ¿cómo podemos saber de qué nos estamos enfermando? ¿Qué es la demanda de atención médica? Y lo que sí sabemos, como bien ustedes lo sacaron en este reportaje, es que la gente está invirtiendo de su dinero la atención a su salud con enfermedades muy básicas y otras muy delicadas, como los niños con cáncer, como que las mujeres ya no se hacen mastografías, como que no hay diálisis y hemodiálisis, y eso no lo hace el IMSS Bienestar. Por supuesto, son de las enormes interrogantes, y que lo comentabas también, datos sumamente importantes y que también hay que resaltar. Hoy en día el 44% de la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social no acude precisamente a atenderse al Instituto Mexicano del Seguro Social, y son los que seguramente recurren a estas farmacias adyacentes que ha criticado el propio gobierno federal. Ahora le hacemos al gobierno federal, ¿qué harán las autoridades pues para hacer valer el acceso a la salud de los mexicanos? Que nos seguiremos preguntando
¿Cómo? Porque tú lo calificaste muy bien, con un gobierno federal de ocurrencias que no solo en el sistema de salud, sino también en seguridad, y nos podemos ir a otros rubros, pero lamentablemente los que pagan los platos rotos son precisamente los derechohabientes. Agradecerte tu tiempo, Carolina Gómez, consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, para hablar más ampliamente del famoso hoy IMSS Bienestar y lo que nos depara a los mexicanos. Te mando un saludo. Igualmente, Luis Octavio, muy buenas tardes a ustedes.